Dios le bendiga, es un gusto saludarle en el amor del Señor. Gracias por ser un suscriptor del canal, gracias por compartir las enseñanzas, gracias por darle like. Es un privilegio poder compartir con usted lo que es la palabra del Señor y poder aprender de ella y poder cada día mejorar nuestra conducta a través de un cambio de nuestra manera de pensar o renovando nuestra mente adaptándonos a la palabra del Señor según lo que está escrito a través de hombres que fueron usados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Así es de que lo que hoy vamos a estar viendo es lo que es creciente endeudamiento, o sea, evitar o eliminar el endeudamiento de las deudas. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de estudiar porque es lo que hoy en día estamos viendo, ¿verdad? En parte puede edificar, en parte puede dañar. Y la palabra del Señor nos dice lo correcto, lo que debemos de hacer. La palabra del Señor nos enseña que nosotros debíamos de con aquel que nos pida darle, y aquel que nos pida prestado, dice, no se lo rehusemos. Entonces la palabra del Señor no impide el pedir prestado. Las deudas no precisamente, la palabra del Señor dice que no se debe de tener, porque eso nos ayuda a que podamos depender los unos de los otros o que podamos tener humildad para que cuando tengamos necesidad nos podamos acercar a alguien y pedir prestado algo y así poder suplir una necesidad, ¿verdad? Entonces algo muy importante que vamos a estar viendo en las Sagradas Escrituras hoy y compartiendo ese consejo que viene de Dios. Amén. Así es de que vamos a ser edificados. Y vamos a arrancar desde este texto muy importante en el libro de Proverbios por el rey Salomón, uno de los hombres que le pidió a Dios sabiduría, Dios se la concedió y no solamente eso, sino que también le da lo que no le había pedido, o sea, aquello para lo cual se necesita la sabiduría. También le dio riquezas, le dio honor y todo eso. Entonces, eso es algo muy importante. Y el rey Salomón escribe esto inspirado por el Espíritu Santo en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, en el verso 27. Dice, no dejes de pagar tus deudas. No digas en otra ocasión si puedes pagar ahora. Es algo muy importante. Él no está aquí, él aconseja a su hijo en la enseñanza anterior que vimos que no debe de hacerse usted responsable por las deudas de otro o usted no ser un codeudor. Pero también aquí él nos da un consejo y él dice, puede ser que un día tengas una deuda. Por ejemplo, si usted tiene una empresa, sus trabajadores trabajan para usted y usted paga 15 días. Cuando ya pasaron 15 días, ¿verdad? Ya usted ya debe 15 días de trabajo. Pero usted no debería de dejar de pagar eso cuando usted tiene con qué pagarlo. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces, el punto aquí es no dejes de pagar tus deudas, no digas en otra ocasión, dice si puedes pagar ahora. O sea, si usted puede pagar ahora, pague su deuda. Eso es lo que está dando a entender el rey Salomón. Y eso es lo que lo que tenemos que entender es que aunque para muchos pedir prestado no se considere un principio positivo del reino de Dios, este tiene valor y deberíamos conocerlo muy bien por el alto efecto que llega a tener en cada uno de nosotros. Y esto es algo muy importante porque esto nos va a llevar a generar, a tener una relación mejor, ¿verdad? A través de la seriedad, a través del carácter que nosotros tenemos a través de este punto. Y una buena cosa de pedir un préstamo, que es una señal de humildad, porque el pedir prestado, ya sea dinero, productos o ayuda, nos hace saber que no somos autosuficientes, que no somos personas que creemos que podemos, ¿verdad?, salir adelante sin necesidad de los demás y creernos autosuficientes. Y eso es algo muy importante
que nosotros debemos de entender. Pedir prestado nos coloca a nosotros también en una posición responsable porque debemos algo. Esto nos ayuda a respetar a otros y nuestras necesidades para establecer buenas relaciones. Entonces, es algo muy importante por lo cual debemos de reconocer esto. La Biblia no dice que está prohibido pedir prestado o tener una deuda. El problema es tener una deuda y no pagarla. Y eso es lo que vamos a aprender. No vamos a cubrir todo en esta enseñanza, pero es muy importante que usted escuche el resto de las enseñanzas para que usted pueda aprender. Por eso lo que estamos viendo en el video, ponemos el título de la enseñanza, pero abajo dice finanzas, porque esto es lo que estamos tratando. Entonces, después de toda la vida diseñada por Dios, usted sabe que no fue de autosuficiencia, sino de aprender a trabajar y depender los unos de los otros, ya sea la familia, los amigos, la comunidad o equipo de trabajo. Entre la familia nos necesitamos unos con otros. Entre los compañeros de trabajo nos necesitamos unos con otros. Entre amigos nos necesitamos unos con otros. La palabra del Señor dice que en todo tiempo ama el amigo y en tiempo de angustia, dice, es como un hermano. Y eso es algo muy importante. Entonces nos necesitamos los unos a los otros. A veces alguien tiene y ese puede ayudar al que no tiene. Y eso es algo muy importante. No siempre se puede prestar. A veces es necesario regalar. Y a veces, ¿verdad? Cuando usted sabe que tal vez no puede regalar, pero puede prestarlo. Y esto es algo muy importante. El Señor Jesús dijo, al que te pida algo, dárselo. Y al que te pida prestado, dárselo. O sea, usted tiene que saber si lo regala o lo presta. Pero si usted es el que está obteniendo el préstamo, usted es el que está recibiendo ese préstamo, entonces eso es lo que estamos enseñando. Los principios, ¿verdad? Hablando acerca de este asunto porque es muy importante. Entonces, y el proverbio que nosotros acabamos de leer, sabemos que tiene que ver principalmente con deuda de préstamos. Pero pedir prestado es un principio mucho más amplio que puede ser aplicado a cualquier cosa. Por ejemplo, porque llega a nosotros en forma de necesidad. O sea, puede tener cualquier necesidad y entonces necesita pedir prestado algo que no necesariamente tenga que ver con dinero. Entonces, se necesita humildad para pedir auxilio, ayuda personal o un préstamo. Se necesita humildad para pedir auxilio, ayuda personal o préstamo. Se necesita humildad para eso. Entonces, por eso es que es necesario hablar de este principio que nosotros estamos estudiando ahora. Y lo que vamos a estudiar a continuación son 3 cosas que podemos hacer para establecer una buena imagen de crédito en el medio. Es algo muy importante con los amigos, con la familia, con cualquier institución que podamos pedir auxilio. Y el punto número 1 es que empiece con préstamos pequeños o favores pequeños. Eso es algo muy importante. Con aquello que usted sabe que está por debajo de sus ingresos, por lo cual usted sabe que los va a poder pagar y los va a poder cancelar a tiempo. Y esto es algo muy importante. Por eso es que el primer punto que necesitamos estudiar o aprender es que empiece con préstamos pequeños o favores pequeños. Estos préstamos o favores deben ser para necesidades prácticas y reales que sean de sentido común. O sea, nunca se debe de obtener un préstamo para suplir un deseo o un capricho. No, esto puede ser para favorecer, ¿verdad? Una necesidad práctica que sea realmente, ¿verdad? Y que sea de sentido común. En otras palabras, también no lleve el prestamista o a su amigo a dudar de sus intenciones o de su habilidad para devolver el favor o de pagar la deuda. Se lo leo una vez más. Esto, cuando usted hace un préstamo pequeño, que puede ser para una necesidad práctica y real de un sentido común, esto es para que usted no lleve al prestamista o a su amigo a dudar de sus intenciones o de su habilidad para devolver
el favor o de pagar la deuda. Esto es algo muy importante porque si usted no la paga por obtener un préstamo grande o algo que usted no va a poder devolver a tiempo, va a llevar a su amigo o a la persona que le dio el préstamo a dudar de su habilidad de pagar. Y esto es algo muy importante. Entonces, si algo sucediera, que usted tuviera problemas para hacerlo, usted debiese de hacer una petición claramente y explicar la espera, hacer los pagos o satisfacer sus obligaciones, ya sea dinero, productos o favores. Y esto es algo muy importante que debemos de entender. El punto número 2 es: sea puntual en el pago y cumpla con sus compromisos. Eso es algo muy importante. Sea puntual en el pago y cumpla con sus compromisos para no llevar a su amigo o a la persona que le dio el préstamo a dudar de usted. Entonces, la puntualidad es un principio importante, no únicamente en el pago o en un favor, sino también como un rasgo de su carácter. Y esto es algo muy importante que debe de entender. La puntualidad tiene que ver no solamente con esto de devolver un favor, sino también tiene que ver con su carácter. Demuestra el carácter que usted tiene. Entonces, para eso usted tiene que, si usted es una persona que ha formado carácter, que tiene carácter y va a llevar a la gente a que crea en usted, eso demuestra responsabilidad y esto le dará un buen perfil a usted delante de Dios y delante de los hombres. Y esto es algo muy importante. El pago siempre se espera, pero lo que genera respeto y confianza es la puntualidad con que se hace. Esto muestra que está preocupado por su reputación para futuros negocios o préstamos a favores. Por ejemplo, la escritura dice: no dejes de pagar tus deudas. Si puedes pagar, entonces pague. Eso es lo que dice la escritura. Nuestro lema debe de ser pagar nuestras deudas lo más rápido posible. Y eso es algo muy importante. Ese debe de ser nuestro lema. Pagar las deudas lo más rápido posible. Y eso es algo muy importante que debemos de entender. Así es de que usted puede preguntar a aquellos que lo han ayudado: ¿hay algo en que pueda yo hacer por usted? ¿Verdad? Antes de que ellos se lo soliciten a ustedes. Esto demuestra interés y posición sobre su agradecimiento. Cuando tenga un dinero extra o tiempo, ¿verdad? Pague su deuda a las personas que lo han ayudado. Y eso es algo muy importante. No se vaya a un derroche de gastos, ¿verdad? Si no ha pagado sus deudas. Su prioridad debe de ser pagar sus deudas a tiempo y usted no irse a derrochar su dinero cuando usted tiene una deuda, porque eso en el futuro le va a afectar y le va a afectar muy grandemente, y no solamente a usted, sino a aquellos que están a su alrededor y que puede hacer que aún dependan de usted como cabeza de hogar, ¿verdad? Eso es algo muy importante, porque si usted no paga una deuda, puede ser que, quién sabe, que pueda pasar el día de mañana, se quede sin trabajo, sus ingresos bajen, y eso lo va a llevar, incluso eso puede producir hasta problemas de salud. Y esto es algo muy importante que hemos de entender. Entonces, hay quienes enseñan lo que es la independencia financiera y autosuficiencia, pero esto, ¿qué es lo que hace? Es que lleva a mucha gente a ser orgullosos y egoístas, ¿verdad? Porque cuando puede hacer que, cuando alguien dice: no, pues yo no necesito de nadie, yo no necesito esto, pero eso habla más de un orgullo, de ser egoísta y demostrar que esa persona, ¿verdad?, se crea autosuficiente y que no necesita a los demás. Pero eso puede, ¿verdad?, hablar muy mal de alguien, específicamente y claramente de un hijo de Dios o de alguien que conoce de la palabra del Señor. Todos nos necesitamos los unos a los otros, pero cada quien debe de ser responsable de sus deudas, y esto es algo muy importante. No se puede ser feliz al ser totalmente independiente. Fuimos diseñados para relacionarnos. Siempre estaremos en deuda con Dios, nuestros amigos y con aquellos a los que les importamos. Entonces, pague lo que deba. Eso es algo muy importante que debemos de entender. Y el punto número 3 es que puede hacer es: comuníquese inmediatamente o lo más pronto posible con su acreedor, ¿verdad? Y llegar a un arreglo, ¿verdad? Si tiene algún problema con el pago de sus obligaciones,
entonces nosotros también entendemos y reconocemos que hay momentos cuando todos tenemos problemas en pagar nuestras obligaciones financieras rápidamente. Casi la mayoría podría tener problemas, pero para eso se puede llegar a un arreglo. Eso es algo muy importante. Entonces, situaciones inusuales de fuerza o mayor o caso fortuito que puede pasar es en retrasarnos financiera o emocionalmente y causar tardanza en los pagos. Eso es algo que puede suceder, pero la mayoría de los banqueros y los amigos no se preocupan demasiado por un pago o un favor atrasado si nos comunicamos oportunamente con ellos, ¿verdad? Eso es algo muy importante porque usted habló, puso la cara y demostró carácter también al hacer eso. Esto es algo muy importante que nosotros debemos de entender. ¿Por qué es importante? Porque esto generará confianza y amistades duraderas entre usted y su acreedor, entre usted, su amigo, entre usted y su familia. Es algo muy importante que debemos de entender, ¿verdad? O algo que usted haya prestado y decir, mire, sabes que no te lo puedo devolver hoy, te lo puedo devolver mañana, pero eso va a generar amistades de por vida. Es algo muy importante que debemos de entender. Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer? Sea responsable. Sea responsable con sus deudas. Sea responsable, aun si usted obtuvo una deuda por hacerse fiador de alguien más, por hacerse codeudor, y usted dio su palabra, usted es responsable de esa deuda y usted debiese de pagar esa deuda y usted es quien debiese de, ¿verdad?, demostrar carácter en eso. Es algo muy importante para que su perfil sea un perfil de confianza, y eso es algo muy importante. También recuerde que obtenemos de los otros lo que sembramos en ellos. De aquí a mañana, usted va a recibir de los demás lo que usted sembró anteriormente de ellos. Y esto es algo muy importante. O sea, el punto clave es difícil pedirle prestado a nuestros amigos si no hemos construido confianza en ellos. Si usted obtuvo un préstamo de un amigo, es difícil el día de mañana, ¿verdad?, pedirle un préstamo a esa persona si usted no ha construido una confianza con ese amigo, con ese banco o que un familiar, con la persona que le haya hecho un favor. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque no hay confianza, no hay credibilidad, no hay un buen perfil. ¿Por qué? Porque no se demostró carácter al hacerlo. Y eso es algo muy importante que debemos de entender. El día de mañana vamos a recibir según lo que hemos dejado en sus mentes, eso que hemos formado. Es algo muy importante que nosotros hemos de entender. Por eso, en el libro de Proverbios, capítulo 22, en el verso 7, dice, el pobre es esclavo del rico. Y eso es algo muy importante. El pobre es esclavo del rico. ¿Por qué? Porque por el dinero. Siempre el pobre es dependiente de la persona que tiene dinero. Y eso es algo muy importante. Dice que se vuelve esclavo, ¿verdad? Entonces, el que pide dinero prestado se convierte en servidor del que le presta, dice este proverbio. Te lo leo de corrido. El pobre es esclavo del rico. El que pide dinero prestado se convierte en servidor del que le presta. O sea, si usted en un momento llega a obtener una deuda de alguien y usted no la paga, automáticamente usted se hace esclavo de esa persona y esa persona puede hacer lo que sea para cobrarse esa deuda. Por ejemplo, embargarle su casa. Embargarle su casa, puede embargarle cualquier otro bien, o incluso que, como se daba en tiempos pasados, incluso que la gente hasta perdía a sus hijos, porque el que le había dado el préstamo al cabeza de hogar se terminaba quedando incluso con sus hijos y lo usaba como una manera de cobrarse el favor que había hecho anteriormente. Entonces, eso es algo muy importante. Es algo que debemos de nosotros poner atención en esto. Si usted puede pagar ahora, pague. Porque si no, el día de mañana esto le va a traer consecuencias, ¿verdad?, con la persona de la cual usted obtuvo ese préstamo. Es algo muy importante. Le leo esta escritura que nos puede ampliar más o aclarar más nuestro pensamiento. En Segundo de Reyes, en el capítulo 4, verso 1, dice, la esposa de uno de los grupos de profetas se acercó a Eliseo gritando,
Vea la aflicción, vea la preocupación de esta mujer. Se acerca al profeta Eliseo gritando y le dice, mi esposo fue uno de tus siervos y ahora está muerto. ¿Sí? O sea, había pertenecido a la compañía de los profetas. Él dice, mi esposo fue uno de tus siervos y ahora está muerto. ¿Cuál es el problema acá? ¿Por qué está gritando? No es simple, ella no está gritando tanto porque su esposo murió. Ella sabía que era un siervo de Dios y que se había ido al cielo. La Biblia dice que eso es mucho mejor que estar acá sufriendo. Pero ¿cuál era el problema? Dice ella, tú sabes cómo honraba al Señor, pero, le dice en tono de grito, pero, le dice, ahora, pero le debía dinero a un hombre que ahora viene a quitarme a mis 2 hijos para que sean sus esclavos. Se lo leo una vez más esta última parte. Pero le debía dinero a un hombre que ahora viene a quitarme a mis 2 hijos para que sean sus esclavos. ¿Por qué sus esclavos? Porque recuerde lo que decía el libro de Proverbios. El que debe dinero se convierte en esclavo de la persona de la cual obtuvo el préstamo. Entonces, esto es algo muy importante. Si usted debe un dinero, si usted debe un préstamo y usted muere hoy, en este momento, usted moriría, ¿cómo quedaría su familia? ¿Cómo dejaría usted a su familia? Y esto es lo que debemos de saber. O sea, no se puede dejar para mañana aquel problema que usted puede solucionar hoy. Hay problemas de suma importancia en la vida que no se pueden dejar para mañana, porque esto afectaría. No siempre usted va a estar ahí. Entonces, esta es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Y usted puede estar asistiendo a una iglesia, puede ser un siervo de Dios, puede ser un profeta, como lo dice acá, pero si usted, primero, si está haciendo mal uso de su dinero, si tiene una mala administración, esto demuestra también falta de sabiduría. Y no solo eso, que puede terminar afectando a su familia y dejar a su familia emproblemada el día que usted no esté con ellos. Y esto es algo muy importante. Y por eso en el libro de Deuteronomio capítulo 28, verso 43 dice, el inmigrante que vive entre ustedes ganará más poder, mientras ustedes lo irán perdiendo. ¿Por qué? Él te prestará, pero tú no serás capaz de prestarle. Él irá a la cabeza y tú dice al final. Por esto es muy importante aprender de la administración y de las finanzas. No porque esto sea muy importante y no estamos hablando de ninguna otra cosa más de que principios bíblicos que Dios quiere que su pueblo sea bendecido. Dios quiere que su pueblo sea bendecido. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos entender. Dios no quiere que nosotros estemos sometidos o esclavos de alguien a causa del dinero. Por eso nos enseña sabiduría. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 13, en el verso 8 dice, no tengas deudas con nadie. Aquí no dice, es la palabra no tengas deudas con nadie. Lo que dice es, no dejes de pagar tus deudas. Eso es lo que dice, no dejes de pagar tus deudas. Dice, excepto la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama a los demás cumple con toda la ley, dice esto. Entonces, pero dice, lo que dice al principio, no dejes de pagar tus deudas. Por ejemplo, y esto aquí en Romanos 13 está hablando de nuestros impuestos. No deje de pagar sus impuestos. Sus impuestos cuando no los paga, se convierten en una deuda con el gobierno, sin importar el quién esté gobernando, pero es una deuda. Entonces dice, no dejes de pagar tus deudas, no dejes de pagar tus impuestos, porque esto puede traer consecuencias, ¿verdad? Si usted debe impuestos al gobierno, pero usted va y habla con un representante y llega a un acuerdo, usted lo puede pagar. Pero lo importante es, el principio es, no deje de pagar sus deudas, no deje de pagar sus impuestos. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos de entender. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 12, dice, el Señor te abrirá sus riquezas y el cielo para enviarle lluvia a tu tierra en el momento preciso y bendecirá, dice, todo lo que hagas. Tendrás dinero para prestarle a muchas naciones, pero tú, dice, no pedirás prestado. Y ese es el punto a donde Dios nos quiere llevar. La humildad, Él prueba nuestro corazón. ¿Hasta dónde somos cuando
en cuanto a mantener o a trabajar con finanzas. Y esto es algo muy importante que debemos de entender. Entonces, ¿por qué? Porque cuando usted tiene una deuda y usted no la paga, lo que demuestra es que usted tiene un corazón impío, un corazón incrédulo delante de Dios. Y esto es algo muy importante y esto es algo muy serio que nosotros hemos de entender. Cuando usted no paga una deuda a alguien, se quedó con algo que no era suyo. Y eso es castigado en las Sagradas Escrituras y refleja un corazón alejado de Dios. O sea, solamente una persona que no conoce a Dios sería capaz de hacer eso, pero no un hijo de Dios, no una hija de Dios, ¿verdad? Es algo muy importante. Le leo este salmo muy importante que nos puede ayudar en este consejo. En el Salmo 37, en el verso 21 dice, los perversos piden dinero prestado y nunca pagan sus deudas. En cambio, los justos son solidarios y ayudan, ¿qué dice? A los demás. Es algo muy importante. Dice, los perversos piden dinero prestado y nunca pagan sus deudas. Entonces, una persona que no paga sus deudas, ¿qué es lo que refleja que hay en su corazón? Es perversidad o que no ha conocido de Dios, de su palabra. Porque no está poniendo un principio que está en las Sagradas Escrituras. Recuerda, el principio de la sabiduría es el temor hacia Dios y ese principio de la sabiduría, que es el temor hacia Dios, es el conocimiento de la palabra y la aplicación de ella a nosotros. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Entonces, espero que todo esto que hemos hablado le edifique su vida y usted cambie su manera de pensar en cuanto al conocimiento de lo que es las deudas y las finanzas. Termino con esto. Mientras más exitosos nos volvamos, usted y yo, entre más exitosos nos volvamos, más debemos de reconocer que no hubiéramos podido hacerlo por nosotros mismos. Eso es algo muy importante. Si usted llegó a obtener, por decir así, éxito o ser bendecido, no se le olvide que no pudo haber llegado ahí por usted mismo. Necesitó de alguien más. Primero, de Dios. La palabra del Señor dice que podemos llegar a edificar casas, a tener terrenos, riquezas, siempre y cuando, dice, no se te olvide y no digas en un día, mis manos fueron las que me sirvieron, mis fuerzas fueron las que producieron estas riquezas. Cuando usted sabe que sin Dios usted no hubiese podido llegar ahí. Si usted es un esposo y usted ahora está financieramente bien, usted no llegó solo ahí. Hay una familia que forma parte de ese éxito y no se olvide de ellos. Su esposa, sus hijos, pero sería su esposa. Entonces, no se olvide de eso. No se olvide de aquellos amigos que en un momento le ayudaron para llegar a donde está. No se olvide de aquellas personas que le hicieron un favor para llegar a donde usted está. Así es de que eso es algo muy importante que debemos de reconocer. No deje de pagar sus deudas. Es algo muy importante que debemos de entender. Así es de que no se olvide, no deje de reconocer que no hubiese podido hacerlo por usted mismo. Necesitó de alguien más para llegar a donde está ahora. Amén. Así es de que el Señor me le bendiga. Es un gusto poder haber compartido con usted esta enseñanza y como nuevamente, y se lo digo en todos los videos, gracias por compartirlas, gracias por ser un suscriptor del canal, gracias por darle like. Así es de que bendiciones y hasta la próxima, hasta el próximo video. Nos vemos ahí. Que el Señor me le bendiga. Es un gusto poder servirle y que el Señor me le bendiga. Gracias. Es un gusto poder servirle. Bendiciones y hasta pronto.